Hola, esto es Entrevistados MMI. Hola Janina, ¿cómo va? Hola Tomás, muy bien, Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista, ¿puede ser? puede ser. Dale, empezamos con las preguntas. ¿Hace cuánto das clase? En, continuo hace 15 años, pero en realidad cuando yo terminé el colegio secundario me empezaron a llamar acá en María Madre para hacer reemplazos, pero en preceptoría. Entonces hacía reemplazos esporádicos mientras estudiaba, pero después me pasaba que bueno, cada vez me llamaban más y tenía un problemita en que o me recibía o seguía trabajando. Entonces, bueno, hice un impasse para poder recibirme. Así que, por eso te digo, en continuo 15 años, pero empecé mucho antes, pero a lo mejor eran, no sé, una semana y después un mes no trabajaba y así. Perfecto. ¿Qué te incentivó a dar clase? Yo llegué a mi vocación por tangentes, o sea, no fue algo que yo dije voy a hacer esto, ¿sí? Lo descubrí en el proceso. Yo había hecho otra carrera antes, había hecho un año de medicina y cuando terminé yo dije yo no me veo toda mi vida trabajando de esto. Tuve un conflicto vocacional, ahí en la misma facultad nos habían hecho participar de un congreso de antropología donde se hablaba de un tema que generalmente es tabú, que no se habla, que era sobre la muerte de los pacientes. Entonces algo que a mí me hizo ruido, yo dije yo no estoy preparada para esto, porque uno vemos a lo mejor en esa situación, no sé, a mí me gustaba pediatría, iba a atender a los niños, y yo dije, ¿y si se me va uno? Que iba a suceder. Entonces ahí me di cuenta que no era lo mío. Es fuerte. Sí. Y bueno, había terminado el año, era febrero, y bueno, dije no, empecé a averiguar. Y siempre me gustó mucho historia. Siempre me gustó mucho historia. Gracias a Dios que no seguí historia, porque soy un desastre con la fecha. Y acá cualquiera puede dar fe. Entonces sería un problema recordarlas. Y bueno, entonces decidí, me anoté en historia. Fui a la Facultad de Humanidades, me anoté en historia. Ese año sale la nueva Ley Federal de Educación, hace muchos años atrás. Estaba estudiándose. Y se hablaba de que los profesorados iban a cambiar. Entonces yo dije, nosotros teníamos un año en común, me estoy yendo de tema, pero bueno. Teníamos un año en común que se estudiaban todas las carreras, eran todas las carreras que se dan en humanidades en materias. Sí. Y uno después podía cambiarse. Hice ese año común y dije, acá lo que nunca va a cambiar va a ser lengua. Fue, digamos, un poco especular, pero siempre algo que yo tuve, y mi familia puede dar fe, que siempre me gustó leer. Hoy dije, gracias a Dios que no sé por cómo llegué hasta acá, y me encanta y descubrí en el proceso también con esto de los reemplazos en preceptoría y después ya cuando estaba avanzada en la carrera empezaba a hacer reemplazos ya en lengua, me di cuenta que no sé si es, o sea, yo siento que es lo mío, no sé si lo puedo demostrar, pero a mí me encanta, me apasiona. Me apasiona el estar con adolescentes, que a lo mejor si fueran niños sería distinto. O sea, es más, he tenido la posibilidad de trabajar en terciario y no, me gusta esto. Perfecto. ¿Se complica ser directora y profesora al mismo tiempo? Sí, se complica sobre todo cuando surge algún problema y uno tiene que ir a dar clases. Que bueno, ustedes lo habrán vivido en alguna o muchas oportunidades. Eso se complica porque a veces, bueno, uno tiene todo pensado, hay actividades o bueno, lo peor que te puede pasar es que haya una prueba programada y que surja un problema que sí o sí hay que atender. Entonces, bueno, a veces se complica. Sí facilita porque hay otra cuestión que es un beneficio. A ver, según cómo se lo vea, pero no es beneficio. Pero uno al tener un cargo en la dirección puede tener menos horas de clase. Entonces lo que se alivia es el trabajo a lo mejor de corrección y todo eso. Pero para mí hay algo que se los voy a decir yo que hay directores que no dan clases en las escuelas y para mí es fundamental dar clases, que fue una de las cosas que yo hablé al asumir el cargo, porque me parece fundamental porque es la forma en que uno tiene contacto con los alumnos y con las distintas realidades, porque si no, lo que sucede es que ustedes, a ver, pongo mi ejemplo, yo tengo un segundo,
a primero lo conozco generalmente por toda la cuestión administrativa, los nombres, y nos vamos relacionando porque se destacan en algo, son muy buenos, y es la realidad, o sea, a lo mejor hago mal en decirla, o bueno, por los problemas que pueden surgir. Y el hecho de dar clase hace que yo permanentemente esté en contacto con ustedes. A lo mejor no los conozco a todos de haberlos tenido, pero en un momento llego a cruzar a toda la escuela, porque después los vuelvo a tener. Entonces, para mí es sumamente importante dar clases y ser profesora, o sea, ser directora, pero poder dar clases para estar ahí de forma constante con la realidad de ustedes. Buenísimo. ¿Cuáles son tus 3 libros preferidos? Me hicieron pensar con esto. No puedo decir 3 libros. Lo que sí voy a decir 3 libros que me sorprendieron. Porque yo pensé que era una cosa y me sorprendieron gratamente. Uno es Cumbre Borrascosa. Y le estoy diciendo clásicos, porque hay a lo mejor otros libros que a lo mejor ustedes conocen más, o las chicas porque lo han leído, pero no son libros clásicos. Cumbre Borrascosa me sorprendió. Y a mí hay algo que me sucede, que cuando yo termino el libro, me van a decir que estoy loca, y por ahí tienen razón, me agarra como cierta angustia, porque es como que se termina la historia que uno está leyendo. Bueno, ese fue uno, que uno lo terminé y es como que quería que siguiera. Me sorprendió otro libro que es Frankenstein. Cuando yo lo leí pensé que era siempre ver las películas viejas, que era algo totalmente distinto. Me sorprendió muy gratamente el libro. Y me gusta mucho, que lo descubrí de grande, lo que son los libros de Isabel Allende. Acá en la escuela ustedes ven, porque lo estamos dando, que vemos García Márquez. A mí en lo personal, algunos libros no me gustan. Sí, me gustó mucho Crónica de una muerte anunciada, que lo dábamos acá en la escuela. Me sorprendió también, me parece un libro maravilloso. Y es la misma temática que después toma, o sea, el mismo el realismo mágico, de alguna forma lo resignifica Isabel Allende, y me gustan mucho los libros de ella, que son un montón, los he leído la mayoría, pero me gusta. Y después, nada que verlo con lo que a mí me gusta en la vida personal. Si yo tengo que elegir algo para leer, elijo policial o elijo romance, pero son cosas que, bueno, que uno a veces no da en la escuela. ¿Qué libro te hubiese gustado dar, pero que no se pudo dar por diferentes motivos o por contenido que tenga el libro que vos digas, esto no? No tenemos problema en dar contenido. Sí, cuando yo empecé, yo tomo las horas en la escuela de la que fue mi profesora. Y de alguna manera ya estaba todo estructurado lo que era lengua de primero a quinto. Y estaba muy estructurado, entonces por ahí costaba hacer cambios por lo que venía en los años anteriores o posteriores a los. Obviamente cuando uno hace reemplazos se tiene que atener al programa que hizo la profesora titular. Después cuando yo pude cambiar, un poco fuimos variando, pero estaba bastante estructurado. Ahora estamos pensando en nuevos cambios y voy a esto. No sé si un libro, siempre en la escuela estuvo la idea de dar clásicos. Porque si no, la idea, bueno, de los docentes que me precedían era, si se van de la escuela y si no lo ven en la escuela, no lo ven nunca más. Yo comparto esa idea, pero también soy consciente de que los clásicos a veces cuestan, y cuesta mucho en la escuela leer libros. Es mucho más fácil leer cuentos por la extensión. Entonces, bueno, de hecho, este año, el segundo año, ya venimos innovando en los cursos. Bueno, yo porque tengo segundo, en los cursos inferiores, de dar libros que, bueno, no son clásicos, pero sí en la currícula dice, bueno, autores locales. Entonces estamos trabajando autores locales y estamos saliendo un poco de los clásicos, que a lo mejor el día de mañana estos lo sean, y trabajar libros que tengan las temáticas que hay que dar según el año. Y bueno, pero son libros que son contemporáneos, o sea, son recientes, y a lo mejor son más cercanos a las realidades de ustedes. Perfecto. ¿Qué otra materia te hubiese gustado dar si no fuera profesora de lengua? Si no hubiese estado en la materia de lengua. Y antes dije que me gusta mucho la historia, pero agradezco no haberlo seguido porque me olvido. Yo para dar un libro, a lo mejor lo doy todos los años, y antes de darlo, y uno dice hace 10 años que, bueno, no tanto porque no los manejamos tanto tiempo, pero digo, tengo que volver a leerlo porque a veces me olvido nombres, me olvido detalles. Entonces, haber sido profesora de historia hubiera demandado un estudio constante también en mí para poder transmitirlo. Perfecto.